la palabra. Oh, la tienes tú. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene guardadas para los que le amamos. Yo creo en esa palabra y se la declaro hoy en su vida. Qué bonito, ¿verdad? Saber que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, lo demás nos vendrá por añadidura. Pero que lo que Dios tiene preparado para nosotros, nosotros ni siquiera nos los podemos imaginar. Porque es tan grande, tan maravilloso y tan perfecto que excede nuestra comprensión humana. Dice la palabra de Dios que muy altos son los pensamientos de Dios y que los nuestros nunca podrán compararse ni pretender entenderlos, porque son muy superiores a los nuestros. Queridos amigos, queridos hermanos, hemos estado en un especial para las preciosas mujeres, pero ¿quién mejor para hablar de la mujer idónea, de la mujer como complemento de Dios, que un varón de Dios? Y por esos días, ¿cómo les parece que la semana pasada estábamos cumpliendo 34 años de casados? 36 años de casados, 4 hijos, ahora él mismo nos dirá cuántos nietos. Y cómo les parece que esa reina, esa princesa de Dios, se llama Aida Saavedra. Entonces, pues ya ustedes van a comprender que el esposo de esa linda princesa es este varón de Dios, amigo, maestro de la palabra y mi maestro, nuestro pastor Manuel Gamboa. Bienvenido este año, pastor, tiempo sin vernos. Gracias, mi hermana Cici, gracias por la invitación, pues de nuevo por aquí y la disposición de seguir compartiendo siempre que haya la oportunidad. Un saludo para la pastora. Bueno, un saludo para todos y especialmente para la pastora Aida, mi esposa, para mis hijos y pues gracias por esos años de compartir juntos. De verdad que ha sido pues de momento muy difícil. Bueno, lo que yo también esperaba, yo siempre soñé casarme con alguien que tuviese la misma fe, el mismo pensamiento, siguiera la misma misión que el Señor ya me había hecho desde muy adolescente. Y así fue, Dios me dio esa pareja y también que me ha dado unos hijos que también han seguido lo mismo. Tenemos una familia, decimos nosotros, familia sacerdotal, ¿no? Porque todos participamos, todos mis hijos tienen talentos especiales, especialmente con la música, la adoración, y ellos participan en todos los cultos, pues en la alabanza, en la predicación, en todo lo que tiene que ver con la exposición de la palabra. Y yo le doy gracias a Dios por esa bendición, que no todos los pastores inclusive tenemos esa bendición. Yo le doy gracias a Dios por eso. Qué bendición, pastor, me consta. Una de sus hijas fue mi profesora en el seminario, un beso para ella. Su otra hija quiso venir a ser entrevistada acá en La Última Palabra. Recuerdo que hablamos del caso de la niña que le llamó mucho la atención al rey David, pero lo enfocamos desde el punto Betsabé, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque ella es abogada, o sea, ¿qué hubiese ocurrido en estos tiempos si a Betsabé le hubiera ocurrido algo así? Fue muy interesante el tema. Querido pastor, nadie mejor que usted para hacerle preguntas que aún a mí me inquietan. Y que pues en esta semana que hemos estado o que vamos a estar hablando de mujeres de la Biblia dentro del tema la fe y sus expresiones, y dentro de ellas el amor, el servicio, la humildad, el testimonio. Y hemos estado citando mujeres que con su fe, con su testimonio, con su amor, con su lealtad, dieron la mayor manifestación de fe en Dios y nos han dejado un legado para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Pastor, culturalmente, ¿a qué se debía la exclusión de las mujeres
en las actividades de los varones. Me explico o hago más concreta la pregunta. Cuando vemos que la mujer samaritana le habla al Señor, entendemos que pertenecen pues, y igual quiero que usted me haga un poquito la aclaración porque ellos se dividen, porque ambos hablan de su padre Jacob. Quiere decir que ellos eran hermanos. ¿Qué fue lo que motivó esa separación? Pero ¿por qué el asombro tan tremendo de los apóstoles cuando ven que el Señor está hablando con una mujer? Cultural y socialmente, ¿a qué se debía esta diferencia? Bueno, digamos que desde algún tiempo en la historia de Israel, digamos unos 600 años atrás, había ocurrido algo, ¿no? La división de el pueblo de Israel. Entonces unos se quedaron, digamos, a la parte del sur, Jerusalén como capital, y 2 tribus, y el resto de las tribus se hicieron al norte, con la capital que posteriormente fue Samaria, ¿sí? Entonces estuvieron divididos, hicieron como tolda aparte. Los de las 10 tribus del norte no querían ir al sur, a Jerusalén, a adorar, entonces hicieron sus propios templos. Y bueno, eso fue una parte. Luego cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia, pues digamos que las tribus del norte prácticamente fueron esparcidas y fueron como intercambiadas. Una de las estrategias que usaban los reyes de aquel entonces era que colonizaban las tierras conquistadas. O sea, la gente que era de la tierra de allí la llevaban a otro lugar y la gente de su tierra la traían a ese lugar. Y hacían pues que como que se mezclaran los pueblos, sí, cultura, pueblo, lengua, todo se mezclaba. Y eso había sucedido con Israel del norte. Pero los del sur habían intentado conservar más su pureza. Ellos intentaron conservar su pureza y entonces cuando ellos regresaron pues hubo la disputa, ¿no? Digamos, los que estaban allí mezclados, no les gustó que digamos volvieran los que habían estado allá en Babilonia, que habían intentado conservarse. Cuando ellos empezaron a construir, comenzaron a estorbar la construcción y todo eso. Luego con Esdras, Nehemías, hace que esas familias que están como en unión, yugo desigual, se desbaraten, ¿sí? Y que la raza se conserve pura. Bueno, todas esas situaciones finalmente llevó a que hubiese como una rivalidad entre esos 2 pueblos. Samaria, Samaria, que fue la capital, y digamos el territorio comenzó a llamarse Samaria, ¿no? Más grande, y el territorio después de la cautividad que comenzó a llamarse Judea, ¿sí? De donde vienen los judíos. Primero se llamaba Judá, después se llamó Judea. Entonces, digamos que en la época de Jesús todavía persistía eso, digamos, 400 años después, digamos, de todas esas historias que habían pasado. Y los samaritanos, pues, digamos, aunque venían del mismo padre Abraham, del mismo padre Jacob y todo eso, pero esas divisiones habían causado que, pues, rupturas, inclusive las escrituras para ellos eran un poco diferentes, ¿sí? Por ejemplo, los samaritanos solamente aceptan el Pentateuco, nada más. La Biblia de ellos consiste nada más en el Pentateuco, no los otros profetas nada, porque tienen, ¿sí? Entonces, pues esa cultura, esa rivalidad, pues prácticamente hizo cultura en el sentido de que los samaritanos no se hablaban con los judíos, ni los judíos con los samaritanos, y para pasar, por ejemplo, de Judea a Nazaret, ¿sí? A Galilea, atravesaban al otro lado para no pasar por la tierra, ¿sí? Entonces Jesús se atrevió a pasar por allí cuando se encontró con la mujer samaritana. Y entonces allí fue el encuentro con la mujer samaritana que sorprendió a los discípulos, pues que él hablara con ella, ¿no? Pastor, en 5 minutos ya me quedó claro el motivo por el cual judíos y samaritanos no se tratan. Pero en solo 5 minutos, pastor, ¿por qué el asombro de los apóstoles? ¿Por qué él hablaba con una mujer? Bueno, habían varias cosas, ¿no? Prejuicio racial, prejuicio social, prejuicio, digamos, en el sentido de que pues los hombres no hablaban exactamente con las mujeres en público, exacto, eso era algo muy privado,
Y de pronto porque ellos también tenían alguna idea de la mujer, que pues era una mujer que no, a pesar de tener un poder de convocatoria, al parecer no era muy bien recibida por todos, ¿no? Me imagino que era una mujer muy hermosa porque pues de haber tenido 5 maridos, ¿sí? Y de pronto, quién sabe si después tuvo otro, sí, pero ya me imagino ya creyente, ¿sí? Pero de todas maneras al parecer no era del aprecio de toda la gente. Entonces, claro, Jesús siembra la semilla en el sentido de que esos prejuicios deben ser derribados, prejuicios nacionales, raciales, culturales, todos esos prejuicios deben ser. Jesús sembró la semilla de, digamos, levantar el estatus de la mujer como venía a través de la historia, ¿sí? Dando lugar a la mujer. Es más, entre los 12 discípulos de Jesús habían 6 mujeres y ellas eran las que sostenían el ministerio económicamente. El ministerio de Jesús fue sostenido por mujeres, porque entre otras cosas eran mujeres de hombres que tenían recursos, entonces ellas aportaban, ¿sí? Y vemos que más adelante el papel de las mujeres es importante en el ministerio de Jesús. De verdad que si uno hace un estudio, uno se queda admirado de que pues Jesús rompe con todos los esquemas de aquel entonces, ¿no? Pastor, un versículo bíblico citado por el apóstol Pablo donde dice que ya no hay ni judío ni griego, ni varón ni mujer, recordémoslo para que quede, o sea, el Señor Jesús rompe el velo y con eso nos da una dignidad. Igual, hermanos, siempre va a haber una diferencia entre el varón y la mujer porque de esa manera fuimos creados. Si ya nos casamos, debemos sujetarnos al varón y el amor nos debe tratar como a vaso frágil. Pero de ahora en adelante y de acuerdo al apóstol Pablo, tenemos la misma dignidad. Para despedirnos y oramos con eso, pastor, vamos a recordar ese versículo donde el Señor determina que ya somos iguales. Claro, sí, y bueno que haya salido de labios de un hombre que fue formado entre judíos, una formación muy estricta, y pues salir esas palabras de la boca de él, eso es tremendo, ¿no? Es decir, el Señor viene a formar un pueblo, y en este pueblo que el Señor está formando, las diferencias no se tienen en cuenta. Entonces, hombre, mujer, todos tenemos los mismos valores, los mismos talentos, podemos recibir las mismas capacidades intelectuales, espirituales, en todo sentido. El Señor a través de sus apóstoles pues comienza a sembrar esta semilla que más adelante pues digamos algunas culturas toman en serio, y sobre todo dentro del pueblo de Dios las mujeres comienzan a tener liderazgo. Qué lindo, pastor, creo que es muy conveniente esta explicación de parte de un hombre de Dios, ¿verdad? Porque desafortunadamente, pastor, aún en algunas denominaciones, la mujer no puede predicar, la mujer no se puede cortar el cabello, por una mala interpretación que se ha hecho esta palabra. Recuerdo cuando estudiábamos, pastor, que nos explicaron claramente que en la iglesia de Corinto habían unas especificaciones muy grandes, porque era que en Corintios apenas habían 1000 prostíbulos, nada más. Luego el apóstol Pablo tiene que hacer unas determinaciones tan concretas para que estas mujeres que empiezan a llegar a la iglesia no armen alboroto ni desorden, ni vayan a creer que están allá en uno de sus prostíbulos, y luego habla de que ya empiecen a vestirse de otra manera. Pero ese es el contexto cultural de ese momento. No quiere decir que ahorita nosotros debemos andar con el pelo pues arrastrando por el piso con el respeto, ¿no, pastor? Sí, sí. Ni con la cara blanca, completamente blanca, porque la determinación que se hizo en ese momento era para una situación específica dentro de un pueblo que lo que abundaba era la prostitución, porque era un puerto. Querido pastor, ¿quiere aportar algo más? Nos queda medio minuto, pastor. Sí, no, lo interesante de esto del tiempo de la cultura es que, pues digamos, históricamente los griegos tuvieron un concepto muy bajo de la mujer. Entonces la mujer no era estudiada, no le daban oportunidad de estudiar, y entonces era una cosa, era un objeto, era la propiedad del hombre. Mientras que en la cultura romana,
las mujeres tenían liderazgo, las mujeres eran más reconocidas y se les daba oportunidad. Entonces, pues en ese contexto griego, Pablo tenía que hablar de una manera, mientras que cuando habla de mujeres, generalmente son mujeres que tienen más del aspecto romano, que tienen liderazgo. Sí. Bueno, pastor, lo afortunado para nosotros es que en nuestros tiempos, nosotras, por la voluntad de Dios y mencionado por nuestro amado Redentor y Salvador, tenemos los mismos derechos y nos podemos cortar el cabello y nos podemos maquillar. La gloria y la honra sea para el Señor Jesús. Gracias, pastor, por acompañarme. Nuevamente felicitaciones a su esposa y recuerde, querida mujer, capacítese, salga adelante, porque Dios quiere que usted le sirva, porque la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Y la última palabra, la tienes tú.